Sofía de Bries, de 23 años entonces, que continúa su búsqueda, habló recientemente un efectivo de prefectura y dijo que las chances de encontrarla con vida son nulas. Fue muy contundente, digo, esa declaración, porque ya pasaron más de 24 horas y tanto el equipo como la situación, las temperaturas, bueno, ameritan entonces tener ese tipo de cuadro. Y veremos qué es lo que se sabe también con el correr de las horas. Si se puede dar con Sofía, con sus restos, con su cuerpo o algún tipo de milagro y que esté con vida en algún lado. Pero bueno, más allá de este caso puntual, entonces en Puerto Madryn hay una pregunta muy necesaria que viene a poner esto sobre el tapete, que es ¿cuáles son los riesgos reales de bucear sin experiencia o sin el entrenamiento adecuado? Mucho cuidado acá, porque el cuerpo humano no está preparado, al menos a priori, para la presión. No es una cuestión de agua o no. ¿Sí? El buceo lo que implica en el fondo son cambios de presión y que el cuerpo no puede manejar de forma natural. Y justamente hay que adaptarse y para eso hay técnicas específicas. Sin capacitaciones, esos cambios entonces en las presiones pueden generar lesiones que pueden ser inmediatas o de un poquito más largo plazo, leves o graves, incluso por supuesto la muerte también. O sea que el problema no es el agua en sí, sino cómo responde el organismo cuando desciende y cuando asciende entonces. Hay algo que se conoce como barotraumatismos, que son las lesiones más comunes, y también hay una variante grave de barotraumatismo. El más común tiene que ver con el oído. Es el riesgo más frecuente. Justamente al descender, entonces la presión externa va aumentando y si el buzo no sabe compensar, en el oído medio queda aire atrapado y se va a empezar a generar un dolor intenso. Esto va a generar o puede generar inflamación en un cuadro leve, pero en un cuadro más grave, directamente la ruptura, la perforación del tímpano, para que lo tengamos presentes. Es una de las lesiones más habituales de las personas y de los principiantes que empiezan a hacer buceo entonces. Otro barotraumatismo ya más grave tiene que ver con los pulmones. El peligro justamente mayor en este caso al momento de, uno piensa de bajar, no, de ascender. Si una persona sin experiencia contiene la respiración cuando está ascendiendo, cuando está subiendo, el aire que está dentro de los pulmones se expande y entonces esa expansión puede provocar una embolia, una ruptura del tejido pulmonar y ahí tenés una situación muy jodida, potencialmente mortal. Hay algo que también se conoce como enfermedad descomprensiva. Cuando se respira aire comprimido, para que lo tengamos muy presentes esto, el nitrógeno del mismo snorkel o la boca que tiene el que va hacia el oxígeno, ¿no?, se disuelve en la sangre. Si el ascenso que realiza el buzo es demasiado rápido o no hace paradas necesarias, ese nitrógeno que está disuelto en la sangre se transforma en burbujas. Al transformarse en pequeñas burbujitas va tapando el fluido sanguíneo. Entonces acá tenés síntomas como dolor de articulaciones, fatiga extrema, mareos, hormigueo, dificultad para respirar. Y tenés justamente un riesgo directamente relacionado con lo que es el desconocimiento de los tiempos, sobre todo de ascenso y de los protocolos de ascenso. Fíjense qué importante que resulta el tema del ascenso, no tanto el descenso en sí, sino más bien el ascenso. Y acá hay un factor que atañe de entrada a la mayoría de los principiantes, que es el pánico y los ascensos justamente descontrolados, porque la falta de experiencia, ¿qué hace? Que te asustes abajo del agua, entonces que quieras subir rápidamente, te entró agua en la máscara, sentís alguna incomodidad en respirar, y eso genera ascensos rápidos, ascensos impulsivos, y es ahí donde se generan la mayoría de los problemas que te estoy contando por acá. Para que nos demos una idea, lo que es un buceo principiante se realiza hasta 14 metros de profundidad, siempre con un instructor, hasta 14 metros, ¿sí? Esta persona estaba buceando a mayor profundidad. En aguas poco profundas tiene que haber supervisión constante, hay buceos que se realizan como con un trabajo como de amarre, digo, el equipo de buceo que desciende y el otro no, eso, todos los buzos están liberados, hay como un libre albedrío. Por supuesto, ese representa más riesgos también. Así que para que lo tengamos muy presentes, el equipamiento es muy importante, pero sobre todo entender cómo funciona el tema de la presión en el organismo y el ascenso rápido que caracteriza como un error, digo, al buceo de los principiantes es el que suele tener graves consecuencias, leves en algunos casos
peligrosos y graves también para la salud. Y hay que entender que la diferencia en esto no está en la suerte, sino en el entrenamiento que tiene la persona.